Hola, bienvenidos al curso de Introducción a Python para Softimage. Este curso, ¿a quién va dirigido? Bueno, como podéis ver, el curso va dirigido a cualquier persona artista 3D con pocos o ningún conocimiento de Python. Si venís de otros lenguajes de scripting o de programación como Visual Basic Script o JavaScript, os puede ser útil, pero si sois, digamos, ingenieros informáticos, por ejemplo, o, o una persona que ya tiene cierta experiencia, la verdad es que el curso es bastante introductorio y no lo recomendaría. Además, el curso va a ser un poquito, digamos, que no, o mejor dicho, no va a ser muy ortodoxo en algunas cosas, ya que desde el punto de vista de Python lo que interesa es verlo dentro de Softimage, con lo cual algunas de las cosas que dentro de Python generalista podían ser más interesantes o más importantes, aquí no las vamos a saltar o lo vamos a ver un poquito, digamos, de refilón. ¿Qué vamos a ver en el curso? Vale, importante, una introducción a los comandos, que es lo típico que vemos cuando hacemos cualquier cosa en Softimage, ahora lo veremos. Vamos a repasar un poquito el SDK Help, cómo, bueno, cómo encontrar la información, qué significa cada cosa y bueno, un poco para que nosotros mismos podamos ir avanzando sin necesidad de más cursos. Vamos a ver métodos y propiedades de los objetos. Vamos a ver el tipo de primitivas, variables, bueno, veis la lista, loops, diccionario, lo básico de, digamos, de Python para empezar. Y luego vamos a partir de ahí, vamos a ir ya más específicos a lo que serían los temarios de Softimage, ¿no? Por ejemplo, cómo acceder a la información dentro de los objetos 3D, por ejemplo, cómo acceder a un clúster o cómo acceder a los puntos o cómo coger, por ejemplo, tenemos un valor en el kinematics de un objeto y queremos acceder a ese valor. Pues un poquito cómo manejarnos dentro de toda esa estructura de nodos y cómo conseguir lo que queremos. También veremos cómo trabajar con selecciones, tanto de objetos en general como de subcomponentes. Veremos cómo crearnos nuestros plugins autoinstalables. Eso sería básicamente crearnos nuestros menús con comandos o con lo cual pues no tenemos que estar escribiendo o abriendo el script y ejecutándolo, sino que podemos ir al menú donde decidamos y darle al botoncito y nos haría lo que le pedimos. Y luego veremos una introducción a vectores. Os tengo que ser sinceros, no sois, digamos, muy bueno en matemáticas y todo lo que son vectores, matrices y todo este tipo de cosas, pues las vamos a ver, bueno, de hecho matrices ni las vamos a tocar y vectores pues lo veremos un poquito lo más sencillo que yo creo que es interesante. Aparte de la teoría, me gustaría hacer unos ejercicios. Entonces los ejercicios que propongo son tres, son muy sencillos, pero yo creo que a la vez pueden ser útiles y luego el resultado puede utilizarse, digamos, a diario. El primer ejercicio sería cómo salvar versiones. En este ejercicio me interesa dos puntos principalmente, trabajar con comandos y trabajar con carpetas y archivos. Esto yo creo que es bastante interesante. Luego haremos un autorrig muy sencillo, muy sencillo. Ahora, bueno, ahora cuando explique esto veremos los ejemplos. Pero bueno, básicamente vamos a trabajar un poquito transformaciones, vectores y vamos a ver módulos. Por ejemplo, módulos, me refiero en Python, es cuando tú tienes un módulo, es un archivo de Python que hace ciertas cosas, que tiene ciertas funciones y tú lo puedes reutilizar en otros scripts, de tal forma que no tienes que estar escribiendo una y otra vez lo mismo. Pero bueno, lo veremos con detalle. Y luego, por último, veremos cómo crear un autorrig de una cuerda, que es bastante también sencillo, pero bueno, aquí se complica un poco la cosa y vamos a ver también cómo crear interfaces, ¿no? Cómo crear nuestros botoncitos y nuestras cositas. Bueno, vamos a quitar el PowerPoint este feucho y... Ups, ¿esto cómo funciona? Vamos a cerrar aquí. Y esto también lo cierro. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo de los scripts. Entonces aquí el primero que vamos a ver es el guardar versión, que es la referencia. Como veis, he intentado prepararlo. Os lo daré más hacia el final, un poquito con todas las explicaciones que hace cada cosa y también sobre todo para no olvidarme yo cuando lo explique. Pero bueno, vamos a ver el primero. El primero... oh, ups.
Básicamente lo que hace es, nosotros tenemos aquí un par de objetos, digamos que esta es nuestra super escena. La escena es, bueno, en la base de datos es test y está sin nombre. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero saber una versión de esta escena? Bueno, lo primero que va a hacer es decir, oh, esta escena no tiene nombre. Entonces, no puedo guardar versiones de algo que no tiene nada. Entonces, vamos a poner aquí, le vamos a llamar Pepe Cubo. Esto si lo ve Dani se le va a hacer gracia, yo creo. Bueno, y le damos OK. Entonces, nos habla la primera. La primera se llama Pepe Cubo versión 001. A partir de aquí, cada vez que le demos al script, versión 3, versión 4, versión pum 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 pum, y hasta que nos cansemos. Este sería el primer ejercicio. Como veis, no es muy complicado, pero puede ser muy útil. Luego, lo siguiente es el simple autorrig. Hombre, este yo creo que bueno, cuando digo simple autorrig ya lo veréis que es muy muy básico. Básicamente esto lo que nos permite, voy a coger aquí los dos objetos que he creado previamente y ejecutamos. Entonces, lo primero que nos pregunta es el nombre, ¿vale? Esto os tengo que explicar, está en inglés porque realmente esto lo utilizamos en la oficina en Shed, aquí en Montreal. Lo utilizamos bastante, entonces está en inglés. Entonces, bueno, aquí pregunta, ¿quieres que se llame galletita o cómo quieres que se llame? En este caso, bueno, no sé, le vamos a poner aquí a Manolo. Ahora se va a llamar Manolo. Le damos OK, ¡prup! Genera ahí unas cositas y ¿qué es lo que genera? Bueno, lo primero que hace es intentar o generar un control central que intenta calcular más o menos el área aproximada de los objetos. Más o menos, tampoco no es muy exacto. Y bueno, genera aquí unos grupos predefinidos, el de controles, el de geometrías, objetos ocultos, que me parece que tiene que haber uno o ninguno. Uno hay, vaya. Y bueno, genera una estructura. Y luego lo que sí es interesante aquí para el ejercicio es que nos genera lo que es el bounding box. Entonces esto sí, ocultamos esto y ocultamos esto. Pues lo que veis aquí es el volumen aproximado de... A ver que lo oculte aquí. De lo que serían los objetos. Voy a ponerlo así. Esto realmente es una chorrada. No sirve para nada. De hecho, la versión que tenemos en la empresa me la han hecho quitar porque a los animadores no les gusta. Pero me parece interesante sobre todo para trabajar un poquito la matemática y bueno, viendo por aquí, no sé si lo tengo por aquí, bueno, haciendo algunos cálculos de posiciones y bueno, eh, puede ser un buen ejercicio. Y por último, el que es un poquito más complejo ya, es el autorrig de una cuerda. Vamos a generar una curva, evidentemente no hay cuerda sin curva. Aquí lo tenemos. Vale. Voy a poner así, que quede bonito. Oculto el grid de referencia. Y rig de cuerda final. Vamos a ver qué hace este bicho. Pues este básicamente lo ejecutamos con una cuerda seleccionada. Digo, con una cuerda. Con una curva seleccionada. Y nos pide aquí una serie de información. Entonces este, por ejemplo, pues como veis vamos a hacer un menú bastante majo. Lo primero que nos pide es el número de sliders. El número de sliders son el número de objetos que va a colocar aquí para que luego nosotros deformemos la geometría. En este caso vamos a poner, no sé, 8. O 80, no, 8. Y número de controles. Número de controles son los controles que va a tener la curva intermedios para, bueno, para animarlo. Luego el scaling profile. El scaling profile, ahora lo veremos. Lo que hace es que la curva se puede escalar y además se puede como recoger. Esto es una pequeña utilidad que a veces, por ejemplo, para hacer tentáculos que se esconden o cosas así. Es más que para simples cuerdas, pero lo veremos un poco más adelante. Y luego el vector, ¿vale? Este realmente está hecho a la vieja escuela. Aquí no hay scripted operators ni matemáticas extrañas. Todo va con un montón de objetos, con constraints e intentando normalizar todas las cosas. En este caso, el AppVector Offset lo que te dice es hacia dónde quieres que te haga el offset de la curva para calcular los AppVectors. En este caso, x2 lo haría, pues si es el x es más o menos, a ver que tengo aquí la pizarra de los apuntes, un segundito.
Vaya. Tengo la Wacom, disculpad. Pues la Wacom no me funciona. Otro día. A ver, lo voy a hacer. Oh, no, no es la Wacom, es que se me ha quedado... Ah, claro. Estoy yo con el... con esto abierto que está en modal y por eso no me deja mover el otro. Disculpad, ahora sí, ya decía yo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo que decía. Si tenemos aquí... Esta sería la dirección X. Esta sería la dirección Y. Y la dirección Z, que no me equivoque, sería más o menos para allá. Vale. Pues lo que está diciendo, básicamente, es que si es el X positivo 2, pues va a contar aquí 1, 2 unidades y va a hacer una curva aquí, digamos, a 2 unidades para calcular los up vectors. No sé si con el dibujito se entiende, yo creo que sí. Más o menos esto lo que sería. Vamos a ver si soy capaz de borrarlo. Bien. Pues sí que me funciona la Wacom. Vaya. Bueno, después de toda esta aplicación, le damos OK, genera las cositas y aquí tenemos lo que hemos indicado. Como vemos, tenemos 4 controles, que son estas esferas. Tenemos una separación de 2 unidades para X, los advectors. Y tenemos aquí los sliders, que como veis son estos cubitos pequeñitos. Por último, tenemos dos controles más que no nos ha preguntado para nada si los queríamos, que son los que controlan la punta de la curva. Como veis, las curvas están en 2 capas, con lo cual la primera controla todo y la segunda controla los manejadores estos. Esto, por ejemplo, es muy útil, por ejemplo, cuando hacemos las rotaciones. Tiene sus limitaciones, digamos que esto tampoco es que sea la panacea, pero honestamente resuelve muchísimas situaciones en rigging. Y dentro de la curva, bueno, genera aquí una serie de niveles, un par de grupos. Y a mí lo que me interesa es enseñaros esto. También genera esto de aquí. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, si... A ver si soy capaz... Voy a seleccionar... Ups. Seleccionar aquí todo esto. Y vamos a hacerlos un poco más grandes. Aquí están. Vale. Entonces... El primero lo que hace es, en porcentaje, los recoge todos hacia atrás. Como veis. Algo bastante útil para tentáculos, cosas así. Y el segundo lo que hace es escalarlos para hacerlos desaparecer. Entonces una combinación de este con este, si lo animamos los dos a la vez, pues lo que haría es que desapareciera linealmente. Esto, que ahora está lineal, si tocáramos la curva esta que hemos visto en el interface, pues lo haría bueno, pues con otro decaimiento. Entonces, básicamente este sería el curso inicial. Voy a tratar de hacerlo pues cada semana por lo menos un vídeo. Dentro del foro, principalmente creo que seguiré lo que es el foro 3D, no sé si lo voy a poner en otros foros. Voy a intentar bueno, resolver dudas y bueno, si alguien tiene alguna pregunta específica que está fuera del curso y está a mi alcance responderla, pues estaré encantado de hacerlo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.